Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cómo va marchando? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, ya las últimas semanas, ¿no? Finalizando, Sí, señora, pero así es. bien, Ya en bien. las últimas semanas, eso me alegra mucho. Eso es lo importante, Profe, ¿no? sí, así Cuénteme, es, no, ¿tiene pues alguna todo duda? bien, todo bien. Tengo una duda con la entrega de esta semana. Ahí se habla de un mentefacto, ¿cierto? Pero son tres conceptos los que hay que tener, que son muy parecidos a lo de la entrega de la semana pasada. ¿Es un mentefacto por cada concepto? Ok, Es decir, ¿hacen tres mentefactos? Porque tengo esa duda. ok. Entonces, en ese orden, a ver, ¿estás tú? ¿Alguien más ha llegado? ¿No? No, por No, ahora no, si quiere esperamos, no sé. no sé. Eso ya, lo que pasa es que igual estamos retrasados 5 minutos porque Vale, acabo de vale. terminar la anterior, que era de fundamentos de programación, pero no hay problema alguno. ¿Listo? Ok, Eh, ok. ¿Vale? Pero igual como todo esto queda grabado, entonces no hay problema alguno, ¿vale? Entonces, mira, en ese orden, con respecto a lo que estás preguntando, nos vamos a ubicar como siempre, ¿no? En nuestro inicio, acá prácticamente nos damos cuenta que es la quinta semana. Tenemos la actividad como tal, y esta actividad en particular, en esta quinta semana, que es básicamente la unidad número 6, aquí nosotros en la actividad, para, digamos, dejar clarito esa parte que dice, estimado estudiante, la tarea propuesta se divide en dos fases. Realizas la indagación sobre estos conceptos de las etapas, las fases del proyecto informático, recursos, alcance, tiempo y costo, y vas a elaborar un mentefacto, uno solo, donde los temas consultados que tienes al respecto lo vas a asociar, o sea, sobre esos temas. Entonces, la intención del mentefacto es que, en primera instancia, tú integres todos esos elementos, lo que es los recursos, el Ok. alcance, el tiempo y el costo. Pero si usted siente que le es mucho más factible desarrollar un mentefacto por cada uno, pues no hay problema. ¿Listo? Lo importante es que reflejen Vale, los profe. mentefactos. Y lo importante es que usted identifique a través de esta técnica, identifique todo lo que conlleva prácticamente desarrollar y conceptualizar estos aspectos que son muy importantes al momento de desarrollar un proyecto informático. Alguien lo ha hecho, pues ya aquí dos Vale, personas profe. lo enviaron, ya aquí hay dos personas que han enviado, ¿no? Perfecto, perfecto. Listo. ¿Cuándo vence? Esta actividad vence este domingo 20 de junio. Ok, listo. Estamos todavía 4 días. Cualquier duda, cualquier Sí. inquietud, pues estamos ahí al tanto. Vale. Vale, perfecto. Gracias, profe, por Ok, aclarar. vale. Bueno, es que ahí juega digamos, esa habilidad por parte de ustedes como de interpretar, de saber, ok, listo, yo puedo asociar todos esos conceptos o no los puedo asociar. ¿Ya? Bueno, pasamos al Así inicio es. Ok. nuevamente. Listo. Pasamos al inicio, nos ubicamos en los avisos. Como siempre, vamos al aviso, en este caso, esta quinta semana. Y nosotros vemos acá. Vamos a identificar la unidad número 6, procedimiento de la formulación de un proyecto informático, definición del alcance, las ciertas estimaciones de recursos, tiempo y estimación del costo de un proyecto. Normalmente, esto es, digamos, un pan de cada día cuando se comienza a desarrollar y gestionar proyectos, no solamente informáticos, sino cualquiera, porque es, digamos, algo que se vuelve un vaivén, porque muchas de las veces nuestras propuestas al momento de entregar un proyecto como tal, ya sea una propuesta, ya sea la entrega de recursos que se necesita o de presupuestos, tiende mucho a desmeritarlo. Entonces ya el ejercicio, como dicen por ahí, el ser un poquito más avispado, más sagaz, terminamos a veces colocando, como sabemos que nos van a pedir, digamos, ese descuento, ¿sí? Como esa disminución en los valores. Entonces colocamos un valor un poquito alto para poder llegar a un punto en que nosotros consideremos que es necesario, que es, digamos, viable tener. Normalmente en el desarrollo del software existen muchas técnicas, ¿verdad? Digamos, categorizar, estimar un costo. Pero hoy por hoy, independientemente de la metodología que usted esté desarrollando, usted identifica el valor por hora trabajada. Entonces, digamos que ese valor está asociado en el campo del desarrollo por la hora que usted le dedica. Pero esa hora está asociada a un conjunto o a una actividad que usted debe desarrollar y que usted estima de acuerdo a un tiempo que debe de ejecutar en ese momento, ¿verdad? Para esa actividad. Entonces, esa sumatoria le va dando a usted esa estimación total del proyecto.
donde usted prácticamente evidencia el costo del recurso que está utilizando, ¿verdad? Y la mano de obra. Esa mano de obra ya está estipulada por usted. Claro, cabe resaltar que esto que acabo de mencionar son proyectos que están asociados desde la óptica de la red de datos. ¿Sí? Utilizamos, hacemos esa compra, ese inventario de los recursos y posteriormente la mano de obra del experto temático en particular. Lo mismo sucede en el desarrollo de software. La evidencia de adquirir la licencia en ese momento bajo el tiempo estipulado para el desarrollo que tiene un costo. ¿Sí? Muchas de las veces se nos olvida de pronto pasar esa estimación de la licencia como tal y surgen esos, digamos, malos entendidos. Y es muy importante tratar de evitarlos y por lo menos dejarlo muy claro. ¿Listo? Bueno, pasamos entonces en este momento, vamos a nuevamente utilizar dentro de la unidad el objetivo que se tiene con esta unidad en primera instancia, que están los contenidos que vamos a visualizar desde el proyecto informático y que pretendemos definir, que usted defina y tenga claro todos esos aspectos que van a describir a un proyecto informático para poderlo formular, para establecer realmente un plan de gestión de todos estos tipos de recursos, tanto tangibles e intangibles, incluyendo el plan de costo. Todo esto teniendo en cuenta la intención que se tiene, obviamente resaltando cada elemento que hace parte. Aquí vamos a encontrar unos recursos de apoyo. Estos recursos es importante que usted tenga un acceso, los visualice, se apoye con ellos. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar en este caso la primera, son unas notas del proyecto como tal, estaba mencionando, pero en este caso estas notas están asociadas a digamos, a la administración de proyectos como tal, cómo tú puedes fortalecerlo. Aquí tenemos este documento especialmente que te va a brindar prácticamente ciertas pautas que nosotros se nos hace muy interesante y fundamental al momento de administrar un proyecto. ¿Desde qué? Desde los aspectos administrativos del proyecto, todo lo que significa, la parte del personal, los problemas que pueden existir y desde el ámbito del software, ciertos conceptos asociados. En este caso, algunos aspectos asociados a la administración del proyecto, identificando el ciclo de vida del proyecto, cómo tú puedes planearlo, cómo puedes generar aquí esta parte de estimación, medidas simétricas, indicadores, para poder llegar al modelo constructivo del costo, el COCOMO. Un modelo muy utilizado, digamos, podemos decirlo que un modelo clásico especialmente, y a partir de aquí pasamos a la parte de ir administrando las bases de los riesgos como tal. Algunas herramientas se recomiendan en este caso. Este documento que ven aquí es muy, pero muy interesante para que complemente lo que vamos a visualizar dentro de tu módulo, ¿ok? Tenemos otro documento complementario que es la gestión de proyectos de software. En este caso, este concepto ya prácticamente nos enfoca a la parte técnica, ¿sí? A visualizar la parte técnica que corresponde para nosotros como ingenieros. Nosotros al momento de gestionar un proyecto, en este caso, están estos aspectos asociados. Por ejemplo, cuando vamos a planificar, identificamos nuestros objetivos, el ciclo de la planificación, en qué consiste, cómo lo vamos a abordar y terminamos estableciendo o plasmando incluso la metodología con que vamos a desarrollar el software. Entonces, en ese orden de ideas, identificamos cada proceso asociado, como lo vemos acá. Este recurso te lo va a permitir para que te familiarices, te orientes, que incluso al final de esta formación, de este curso, usted debe entregar una planificación, un plan de un proyecto en particular. Entonces, todos estos recursos te van a permitir a ti seleccionar uno por uno aquellos elementos con que tú vas a generar tu documento en final que vas a entregar como propuesta. Entonces, ya te das cuenta que si es de software, obviamente, identificas toda esa estructura, cómo vas a medir el software, cómo lo vas a desarrollar, cómo vas a ir estimando el proyecto como tal. Y también, miren la sorpresa, también trabaja el modelo de estimación con el COCOMO. Aquí evidencia cómo lo puedes trabajar desde un modelo COCOMO básico, intermedio y avanzado, dependiendo, digamos, de los módulos que tú estés trabajando, evidenciando. Esta parte de aseguramiento de la calidad como tal, pues no vamos a hacer como tan enfáticos, ¿no? Pero sí es importante de pronto reconocer cuáles son esos estándares, esas bases que yo voy a utilizar, con las que voy a tomar como punto de partida para poder desarrollar mi proyecto. Como propuesta, realmente tengan presente que eso es simplemente una propuesta, una entrega. ¿Listo? Bueno, ya esta parte, pues no se metan con esto es ya ejercicio que más adelante ustedes, digamos, se van a dar cuenta que si descargan estos elementos, lo puede ayudar para entender un poquito más en ingeniería del software con otro docente que vayan que tengan ustedes. No soy yo en este momento
se van a dar cuenta que existen, en el momento de testing, probar nuestro software, existen unas estrategias, como lo vemos acá, de caja negra, caja blanca, el testing básico que normalmente hacemos nosotros, la selección del desarrollo de un diagrama de flujo para evidenciar el control, sí, pero también existen otras herramientas que permiten validar este ejercicio, que es muy importante, porque digamos a partir de aquí reconocemos si cumplimos o no cumplimos la meta de nuestro proyecto, pero esto ya cuando usted prácticamente lo ejecuta. Por eso no hacemos énfasis en eso, simplemente en esos aspectos que están acá asociados para la planeación como tal. ¿Listo? Entonces pasamos a este tercer recurso, que es prácticamente una serie de recomendaciones para unas buenas prácticas en los proyectos informáticos. Este conjunto de buenas recomendaciones, digamos, lo que te permite es, al momento de plantearlo, ¿verdad?, de identificar y asociar todas esas estimaciones que vimos nosotros de recursos y de costos, podemos apoyarnos con este documento, ¿verdad?, en primera instancia, para decir, ok, puedo tomar, ¿cómo lo hacen acá esas estimaciones? Ya tengo un modelo del COCOMO que lo puedo utilizar. Ustedes lo pueden utilizar, lo pueden seleccionar al momento de hacer estas estimaciones. ¿Y cómo funciona este COCOMO? Usted lo puede abordar. Listo, aquí tenemos este documento que son buenas prácticas en la dirección y gestión de proyectos informáticos, documento importantísimo, muy bueno. ¿Sí? En este caso, aquí vemos en el capítulo es, bueno, ya en la parte de planeación, que es el que realmente nos tenemos que abordar nosotros para describir cómo lo hacemos, ¿verdad? Obviamente todo proyecto inicia al momento de planear, reconocer su justificación de por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? ¿A partir de qué? De un estudio de viabilidad. Ese estudio de viabilidad es el que me permite a mí realmente dar el siguiente paso, el paso de la ejecución y posteriormente su mantenimiento, para poder asociar a mi proyecto. Es decir, le doy la validez de que el proyecto puede iniciarse y puede trabajarse. ¿Listo? Entonces, aquí ya comenzamos a definir todos esos aspectos que están asociados. Ya nos estamos enfocando un poquito más al desarrollo del proyecto como tal. Nosotros incluso podemos hacer un diagrama de causa-efecto para evidenciar aquellos aspectos asociados a la problemática de la gestión de la información, ¿sí? De esa problemática en particular. Es decir, identificamos cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿verdad?, que estarían asociados a ese sistema como tal, o a ese proyecto, a lo que yo planteo. Evidenciar, esa es una técnica, básicamente, que puedes utilizar como tal. Listo. Entonces, digamos, aquí tenemos este documento, también te puede apoyar muchísimo, digamos, para la estimación y organización. Hay algo muy importante para todo proyecto, incluyendo si no tienes gran parte definida de la metodología. Aquí está, creo que se pasó un momentito. Bueno, aquí está. El famoso triángulo. Este triángulo que vemos acá es un triángulo que me apoya a todo eso que vamos a ver a continuación también, que está en el módulo, que menciona mucho sobre el costo, calidad y duración. Este muchas veces lo consideran el triángulo de hierro. Sí, este triángulo prácticamente me permite a mí realmente dar insumos para esa planificación como tal del ejercicio, el costo, la calidad y la duración. Si yo puedo tener, en este caso, una de estas variables, yo puedo tener el costo, yo puedo evidenciar cuáles son esos aspectos que voy a tener yo de calidad que se asocian al alcance, para saber el tiempo que me voy a gastar. Cuando tengo los aspectos de calidad y tengo los aspectos o los requerimientos, especialmente hasta dónde se va a elaborar, yo puedo automáticamente asociar o entregar una estimación del tiempo y el costo que este llevará. Listo. Cada vez que se tiene uno, podemos asociar, nosotros podemos evidenciar o entregar una contrapartida. ¿De dónde surge esto? Cabe resaltar que cada vez que usted gestiona un proyecto informático, usted inicia un ejercicio de levantamiento de requerimientos. Esos requerimientos, muchas veces nosotros utilizamos una cantidad de, digamos, de herramientas como para poder hacer ese levantamiento. Puede ser, digamos, a través de especulación, a través de una investigación que pueda ser, digamos, con información cuantitativa o cualitativa. Normalmente, si queremos evidenciarlo, gestionar una estimación porcentual, decir la viabilidad de este proyecto, nosotros buscamos siempre tener una validez a través de la cuantitativa. ¿Qué quiere decir con esto? Como sabemos que con las matemáticas es el lenguaje universal, podemos prácticamente representar en porcentaje, del 1 al 100%, digamos, ese valor que tanto queremos a veces evidenciar. Entonces, podemos utilizarlo, podemos estimarlo de esa manera. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí, Einser? No, profe, hasta ahora todo muy claro, muy Ok, bien. Es un tema listo. bastante interesante. Sí, claro. Es muy interesante este tema y es toda una ciencia, pero muy bien, hasta ahora bien.
Listo, eso me alegra mucho. Bueno, entonces vamos a pasar acá, regálame un segundo que aquí tenemos activado acá, vamos a evidenciar nuestro módulo para apoyarnos. ¿Se observas el que está cargando el módulo? Sí, sí, ahí está cargando. Ok, excelente. Un par de minuticos acá. Qué pena que se muere un ratico acá. No, tranquilo, no hay problema. Bueno, vamos a pasar acá. ¿Usted dicta ingeniería de software? Sí, ¿Está bien? En sí, la señor. Remington, o sea, también hace No, en la parte de sus Remington, no, en la materias. Remington no. Lo Ah, ok. dicto en la Universidad de Cartagena. Y bueno, también en el SENA, todo lo que es, pero ya no se evidencia en el SENA como método, como ingeniería de software. Allá lo vemos más, o se ve más desglosado. Todo lo que tiene que ver con la ingeniería, como es la calidad, como es las pruebas, ¿verdad? Como es modelado, como es el levantamiento de requerimientos. Esos 4 aspectos que se asocian a la ingeniería del software pues son prácticamente de manera desglosada, no como ingeniería de software que no vemos nosotros a nivel de pregrado, ¿sí? A nivel universitario como de ingeniería de software 1, ingeniería de software 2. Incluso faltarían ciertos aspectos que están asociados a la arquitectura del software, que a veces por ser un complemento, pues digamos a nivel tecnólogo en el SENA, pero sí lo evidencio y lo trabajo en la Universidad de Cartagena, todo lo que tiene que ver con esa parte, especialmente, digamos, existe una asignatura muy chévere que ya se llama prueba de mantenimiento de software. También está bueno, son prácticamente asignaturas que tengo asociadas. Y en ese orden, pues ya es la última parte que viene al momento de desarrollar un software, como nosotros comenzamos a hacer las distintas pruebas. Y todo lo que se asemeja y está entregado en el aseguramiento de la calidad, que es otra asignatura. Trabajo esas dos como tal. Y todo parte a partir de ahí, Ok, de la ingeniería del software. Es muy chévere. Esto, digamos que a veces nos ponemos un poquito tensionados porque creemos que es muy amplio. Sí, nuestra profesión afortunadamente tiene muchos aspectos tan interesantes que podemos crecer y otros donde muchas de las personas a veces no les gusta tirar ni siquiera una línea de código. Entonces, digamos, pues si no te gusta mucho, pues hay otros campos, pero en todo momento la base fundamental de la ingeniería de sistemas es el desarrollo. Es decir, usted tiene que saber desarrollar. Usted tiene que, por lo menos en el momento de su vida de profesional, haber desarrollado un software prácticamente, pero en todo el aspecto. Es decir, lo diseñé, lo desarrollé, lo monté en un servidor y ahí automáticamente pues ya comienzas con ese ejercicio, ya prácticamente tú te vas solito, pero de pronto puede que no sea tu énfasis, puede que sea tu énfasis más adelante otro, por lo menos puedo hablar de mí, yo hice una especialidad en administración de bases de datos, hice otra en telecomunicaciones, desarrollé mi maestría en ingeniería con énfasis en ingeniería de sistema de computación enfocado básicamente al desarrollo de software para análisis de datos. Entonces mira todo hasta dónde uno va creciendo, ¿cierto? Uno va como escarbando y va consultando y esto nunca acaba. Entonces una invitación ahorita mismo ya para ti, para todos los que hacen parte de este grupo y de este curso, crezcan. No se queden solamente con el conocimiento que a veces impartimos. Aquí se tienen aspectos, sí, se reconocen contenidos puntuales, sí, pero hay otros contenidos que ustedes deben de profundizar, deben de trabajar de manera independiente, ¿sí? La universidad no hace al profesional, digamos, la institución tampoco le da usted se forma de acuerdo a su ambición, a su necesidad y las ganas que tiene. Entonces ya son aspectos independientes que uno prácticamente termina ir reconociendo por el tiempo que va, digamos, llevando a cabo en ese ejercicio, tanto el docente como, porque también me desempeño como asesor. Entonces, digamos, son cositas y cuando se enamora uno de esto, pues créame que lo que va a tener es oportunidades de trabajo. ¿Listo? así Bueno, es, profe. bueno, Gracias. listo. Sacando ese paréntesis, retomando la unidad que nos corresponde a nosotros, la gestión de proyectos informáticos, y vamos a pasar a la unidad número 6. Tal como vemos estos conceptos aquí que tenemos asociados, la página 88, ¿sí? En este caso, pues aquí tenemos un video que también te va a fortalecer, digamos, esos conceptos que vamos a visualizar acá. Bueno, en ese orden de ideas, al momento de formular un proyecto informático,
debemos tener presentes ciertos conceptos o asociar al menos ciertos conceptos. En primera instancia, cuando lo que queremos es formularlo, debemos responder las siguientes inquietudes. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y con qué lo vas a hacer o con qué lo vas a hacerlo? ¿Verdad? Entonces eso responde a todos esos elementos que muchas veces cuando vamos a entregar el proyecto o la propuesta, la formulación del proyecto, nosotros debemos de generarlo a través de una descripción antes, una introducción, una descripción del problema, pero automáticamente debe responder a estas preguntas. ¿Sí? ¿Con qué fin? Para poder alcanzarlo, poder desarrollarlo. Cuando formulamos, automáticamente buscamos eso que queremos alcanzar. Y lo que queremos alcanzar es de que el proyecto debe excluir cualquier tipo de elemento que no va a servir para su buen desarrollo. Y de esta manera poder lograr todo lo que hemos, en este caso sí asociar a que queremos alcanzar y lo que queremos lograr, ¿sí? Que es la formulación de nuestro documento, identificar nuestros entregables, la asignación de esos recursos por fases. Cabe resaltar que todo proyecto, independientemente del orden que tú trabajes, identifica una metodología para abordar y gestionar el proyecto. Ustedes en cierto momento hemos mencionado metodologías que son para el momento de desarrollo de software ágiles y otras tradicionales, ¿sí? Pero que todas tienen una misma estructura, una fase inicial, una fase de análisis, ¿verdad? Que ya lo hemos visto aquí en este orden del módulo, ¿verdad? Una fase de análisis, una fase de desarrollo, una fase de resultados, a la cual se asocia mucho al PMBOK, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros comenzamos a identificar esos momentos fundamentales para la formulación, que llega a un estudio inicial, ¿verdad? Un estudio de investigación, un estudio de factibilidad. Estos tres estudios permiten realmente obtener unos resultados de lo que si vamos a obtener un resultado o un proyecto exitoso. Cuando esto se tiene, simplemente comenzamos prácticamente a generar aspectos que van a fortalecer el por qué tomamos esa decisión, ¿verdad? A estimar realmente nuestros tiempos, los recursos y los costos y poder, ¿por qué no?, evidenciar la asignación de responsabilidades de nuestro equipo de trabajo. Todo esto con una meta, ¿verdad? Poder llegar a un resultado esperado y que sea rotundo la solución de nuestro proyecto y poder de una u otra manera alcanzar, ¿sí?, o suplir toda la necesidad con que esta fue estimada. ¿Qué buscamos dentro del proyecto al momento de formularlo? También lograr hacer esa estimación, como ya lo iniciamos acá, de esos recursos, pero también se resaltan ciertos recursos que a veces no se tienen en cuenta, pero se tienen que colocar esa estimación del recurso humano de tu equipo de trabajo. Por ejemplo, de acuerdo a la asignación de los roles, de los perfiles, de esa manera también va a ser seleccionada esa estimación, digamos, o ese salario que este momento se le estima o se le entrega a la persona por el trabajo que está realizando, algunos aspectos asociados a los recursos tecnológicos, ¿verdad? Y otros financieros. De la parte tecnológica, esos logros, esos recursos que yo necesito para poder, digamos, materializar el proyecto. Y la parte financiera, obviamente ese músculo, digamos, económico, que muchas veces, de acuerdo a inversiones, de acuerdo a patrocinadores, vamos a encontrar nosotros. Y de esta manera, ya teniendo esos aspectos asociados, podemos comenzar ahí evidenciando un cronograma de nuestro trabajo. Y ese cronograma nos permitirá generar todo el presupuesto de nuestro proyecto. Y a partir de esto, podemos entender que el generar el presupuesto de nuestro proyecto, nosotros prácticamente estamos evidenciando lo que queremos obtener, ¿sí? Entonces, el proyecto como tal, en este orden, va a verse reflejado muy importante. ¿De qué manera? Para nosotros podemos decir, se puede alcanzar, es alcanzable. Entonces, a partir de aquí, comenzar a gestionar todos esos aspectos que deberíamos evidenciar nosotros. Aquí en esta temática vamos a recordar lo que ya les mencioné, esas preguntas que a partir desde el concepto que vemos nosotros, esos interrogantes de una manera, digamos, epistemológica y metodológica del proyecto podemos fortalecer, los que ya mencionamos, qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer, cuánto se quiere hacer, dónde se quiere hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo se va a hacer, a quiénes va dirigido. Esto no lo habíamos asociado, pero ya vemos que también se asocia. ¿Quiénes lo van a hacer y con qué se va a hacer?
En ese orden de ideas, buscando realmente establecer lo que queremos lograr con los elementos que son fundamentales para dar respuesta a ellos, como cuáles. De acuerdo, aspectos asociados a la naturaleza del proyecto. Si es un proyecto netamente, digamos, de validar alguna teoría o una parte práctica, pues si es un proyecto de pronto de investigación, digamos, aplicada, como normalmente se ejecutan los proyectos informáticos, que todos prácticamente se asocian a una investigación aplicada, ¿verdad? Para poder evidenciar los objetivos, el propósito, las metas, ¿sí? E incluso, ¿por qué no? Si es llevado a una parte aplicada, una parte práctica, localizar ese punto físico donde se estará estableciendo las tareas, las actividades y las metodologías, que son muy importantes en este caso. Todos los aspectos se van a combinar en tres elementos, tres momentos fundamentales. Usted, al momento de establecer su propuesta o formular su proyecto, tenga presente estos aspectos que son fundamentales para esa constitución de esa última parte de esta asignatura. Usted va prácticamente a formularlo en estos tres momentos: el estudio inicial, el estudio de investigación y el estudio de factibilidad. De aquí, con estos tres momentos, usted va a dar el primer paso, ¿sí? Que es la etapa inicial. En este primer paso, que es la etapa inicial, usted va a incluir todo lo que tiene que ver el estudio inicial. ¿Qué quiere decir? Que hace referencia a la información que existe, posiblemente una estimación de recursos, de costos, logrando establecer la justificación y los beneficios de estos mismos. Posteriormente vas a seguir un estudio de la investigación como tal, a ver qué se ha investigado, qué se ha trabajado sobre esta temática, sobre este proyecto, y vas a hacer una lista, ¿sí? De esas variables, tanto técnicas en el mercado, tanto de producción como de presupuesto, que esté en este caso asociado a esos aspectos administrativos, y poder ir descartando todas las posibles soluciones parciales. De esta manera, al seleccionarla, estimarla, puedes ir evidenciando el siguiente estudio, que es el estudio de factibilidad, con el cual vas a utilizar o vas a tener como base las fuentes primarias que has obtenido de tus estudios anteriores. Entonces, a partir de ahí, tú puedes tener todo prácticamente identificado el alcance de tu sistema o de tu proyecto. ¿Qué evidenciamos nosotros acá? Que en este caso, el levantamiento de la información, el análisis y la evaluación de la misma es esencial en todo momento de los estudios como tal, ya que va a determinar esas variables de entrada, ese proceso y las salidas que tú vas a estimar en tu proyecto, ¿sí? En este mismo orden de ideas, buscando lograr mantener y generar mecanismos de retroalimentación. Algunos, o no sé si alcanzamos a visualizar, se darán cuenta de que existe, de acuerdo a un ciclo de vida, podemos nosotros plantear, ¿verdad? El que vimos, digamos, en sesiones anteriores del PHVA: planear, verificar, actuar, ¿verdad? Y realizar. Planear, verificar, a PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. Exactamente, ese realmente es el concepto. Entonces, cuando queremos definir el alcance de un proyecto informático, nosotros debemos de dejar siempre bien definido de manera correcta esos elementos que están asociados. ¿Listo? Regálame un segundo. Listo. A ver, acá, por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, ¿este no es? Dale un segundo, por favor. Ok. Listo, ahora sí, no, que había quedado acá. Listo. Entonces, ya continuando con esta definición, pues ya nos damos cuenta de que todo lo que podemos sacar prácticamente a través del alcance del proyecto, lo que hacemos es definir esa suma, como menciona el documento, esa suma de todos esos productos y sus requisitos o características que vamos a tener nosotros. Teniendo en cuenta ese concepto,
ese conjunto de palabras, podemos dar cuenta que podemos redactar, escribir o dejar claro digamos, el alcance del proyecto, ¿sí? Identificar la suma total de todos los productos que queremos ver de nuestro proyecto y los requisitos y sus características. De esa manera dejamos prácticamente plasmado todo lo que tiene que ver con el alcance del proyecto. Bueno, pasando a otra parte muy importante en este momento de formular, porque son aspectos que debemos dejar claro. Esos estudios, al momento de formular, lo primero que hacemos es esos estudios. Después dejamos claro el alcance de lo que queremos evidenciar. Todo esto vamos a reconocer como esos elementos que van a permitir que se vea exitoso, ¿sí? Podemos evidenciar todas esas estrategias que nos van a permitir a nosotros dejar plasmado, poder tomar una decisión, ¿sí? Reconocer esos recursos y poder generar ese paso a paso o ese camino para poder llegar al alcance del proyecto, a lo que queremos visualizar nosotros. Entonces, con el alcance prácticamente podemos ir enmarcando el camino que queremos, digamos, fortalecer o generar a través de los elementos para poder tomar todo ese tipo de decisiones de manera futura. Entonces, aquí pasamos al siguiente tema, que es la estimación de los recursos y del tiempo. Entre los recursos y el tiempo existe una, digamos, perdón, una línea muy delgada que los une, ¿verdad? Porque a partir del recurso y del tiempo, el proyecto informático te va a permitir identificar lo que requiere. Requiere una gran experiencia, un acceso a una buena información histórica de antecedentes, una determinación para confiar en medidas cuantitativas cuando todo lo que existe son datos cualitativos. Entonces significa que a partir de aquí nosotros debemos generar de una u otra manera la validez a esa estimación, a esos recursos. No es generar o dar valores por dar valores. Es simplemente a través de este momento realizar, digamos, ese reconocimiento de los factores, identificar cuáles son los que van a faltar de manera indirecta o directa y de esta manera comenzar a generar esa estimación. Por ejemplo, aquí vemos prácticamente que dentro de esas estimaciones, que pueden ser directas o indirectas, algunas pueden dar esa complejidad del proyecto, nos van a identificar la dimensión de nuestro sistema, de cómo va a estar constituido, hasta dónde podrá llegar. Se puede reconocer el alcance del proyecto, porque muchas veces tenemos digamos, mucha motivación, mucha iniciativa, pero no reconocemos que de acuerdo a esos recursos económicos nos toca limitarnos. Entonces, a partir de ahí comenzamos a reconocer ya el entorno, la ubicación y el tiempo en que el proyecto realmente se va a trabajar o ejecutar. Entonces, es importante reconocer y estar muy presente de pasar de un nivel cualitativo a un nivel cuantitativo, es decir, tratar de cuantificar esos aspectos, esas características, esos recursos que son de una u otra manera dan un valor cualitativo, llevarlos a un aspecto cuantitativo para poderlos medir, poder estimar, ¿sí? Entonces, y de esta forma, generar un concepto más objetivo y responsable sobre los recursos que vamos a tener, tanto de la óptica del recurso humano, el recurso informático y tecnológico, es decir, estimar, dejar claro ese tipo de aspectos asociados. Y uno de estos aspectos también que te permite generarlo y ir estableciendo es, digamos, ir seleccionando de acuerdo a este tipo de roles o perfiles, los vas a reconocer, ¿sí? En ese caso, puedes ir desarrollando una tablita. Cuando tenemos en esta óptica, generamos una tablita, identificamos una prioridad que pueda tener, ¿sí? Por ejemplo, eso es en el modelo, en la metodología de trabajo, que se puede trabajar como, digamos, como un marco de trabajo, ¿sí? Es la metodología ágil Scrum. Tú identificas unos product backlog. Esos product backlog es simplemente un cuadro donde generas una lista, generas una identificación de cada uno de esos productos de esa lista, generas una prioridad entre alto, muy alto, medio, bajo o muy bajo. Entonces, esos niveles tú le vas a dar a esa cantidad de requerimientos. Entonces, comenzarás tú a estimar, es decir, prácticamente los requerimientos de lo que quiere tu cliente, de lo que tú quieres alcanzar. Y como van a estar asociados a un responsable, a un perfil, a un rol, a un cargo, tú puedes automáticamente gestionarle el tiempo que va
a demorar el proyecto. Y en esa estimación del tiempo también aseguras, digamos, la estimación monetaria, la estimación del recurso del dinero, el costo como tal. Y uno de estos aspectos también puede ser con el cronograma de actividades, resaltando los porcentajes de avance que se quieren, como métrica especialmente identificada. Documentar cada fase del proyecto, permitiendo que tú identifiques esa respectiva actividad que va de manera consecutiva o secuencial por ser ejecutada. Logras estimar los recursos de esas actividades, el tiempo del desarrollo de las actividades, la puesta en marcha del cronograma, es decir, evidenciando en las fases desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Y generar una dinámica y control de este cronograma, es decir, de cómo va transitando, cómo se va evidenciando, es decir, prácticamente ir reconociendo al momento de ir validando con la metodología que tú implementes. Por ejemplo, con el Scrum, simplemente generas lo que son, seleccionas de esa lista que hiciste, que priorizaste, seleccionas unos sprints. Y esos sprints te van a ti a permitir reconocer prácticamente cuáles son esas tareas que tú quieres generar. Y la dinámica de control la hará porque, digamos, la misma metodología te lleva o te enfoca que cada sprint debe culminar de 2 a 4 semanas. Entonces, automáticamente ya tienes un patrón que te está indicando cómo guiarte o cómo comenzar a trabajar como indicador. Y a partir de ahí reconocer un incremento. Un incremento es cuando se finaliza una actividad, un sprint pasa al siguiente nivel. Y cuando pasa al siguiente nivel, significa que ya tienes una respuesta, ya tienes una solución, ya tienes, digamos, por así mencionarlo, una solución a un módulo, un sprint o a una actividad en particular, que va a ser la respuesta consecutiva o el inicio o el insumo a la siguiente actividad muchas veces. Otras veces solamente van a tener un pequeño enlace. Listo. Entonces pasamos, bueno, en este caso pasamos a la siguiente temática, que es la estimación de los costos del proyecto. Aquí cuando hablamos de los costos del proyecto, nos llegan muchas cosas a la cabeza. Pero esta estimación básicamente está asociada a una descripción cuantitativa de los posibles recursos que van a ser necesarios. Para cumplir a cabalidad esta actividad es importante organizar el cronograma del trabajo del proyecto. ¿Qué incluye ese cuadro o ese cronograma del proyecto como tal? De trabajo del proyecto incluye la mano de obra, como ya lo habíamos mencionado, los materiales, los equipos, las salidas de campo, ¿verdad? Las publicaciones, los servicios, instalaciones y la tecnología que de una u otra manera va a ser especial para el desarrollo como tal. Y esta estimación va a estar presentada como un resumen detallado. Muchas de las veces, como vemos acá, algunos están asociados con una representación, con un histograma, con un diagrama de barras, representando, digamos, el incremento o no de esto. ¿Y qué quiere representar? La inversión, lo que se tiene, la inversión frente a lo que se tiene planificado, lo que se tiene proyectado frente a ese plan de gestión que tú estimaste o tú reconociste. A partir de ahí, pues, puedes dar, digamos, una proyección de esto. Esta estimación de costo debe realizarse a través de unos elementos que ya señalamos en la figura número 7, aquí, ¿verdad? Estos elementos están bajo un plan distribuido por qué? Puede ser, digamos, por lotes de trabajo, acorde a los procesos involucrados dentro de la planificación, ¿verdad? Pases a especificar básicamente en forma clara los rubros respectivos en cada acción, es decir, cuánto ha sido asignado, porque muchas veces dicen, pero no, esas simplemente son asignaciones no arbitrarias, son asignaciones dadas por las directrices, o de por usted, de pronto usted al momento de seleccionar o plantear este modelo, usted genera, coloca o estipula que para el desarrollo de este módulo se tienen 10 millones de pesos y es un módulo en el caso de desarrollo. Bueno, cuáles son las actividades que están involucradas, en cuánto tiempo se va a ejecutar y cada cuánto vamos a ir evidenciando eso. Para eso es esa planificación de esos costos. Sí, algunos costos, digamos, asociados de manera total al proyecto, es importante también declararlos cuando son costos externos del proyecto, es decir, los que son de cofinanciamiento por parte de terceros, eso también se identifica, si existe, no, obviamente. Y de esta manera podemos tener algunos aspectos principales desde la óptica técnica que cuentan con momento de la estimación del costo del proyecto como tal. Por ejemplo, alguna estimación por analogía. Esta estimación por analogía la podemos tratar de ver visualizada cuando se utiliza en su mayoría de las veces expertos a través de las experiencias, los cuales hacen parte del equipo de trabajo. Y esta estimación se basa en un costo real de proyectos anteriores o similares como base para estimar el proyecto actual. Esta técnica, por lo tal, se genera menos costosa que otras técnicas, pero es menos exacta, ya que se refiere con fiabilidad del proyecto
y anteriores similares de hechos y no de apariencia. ¿Qué conlleva esto? Digamos, de pronto a veces asociamos de que un proyecto va a ser igual al otro, semejante al otro, y muchas de las veces nos va a incrementar en actividades, en gestión. Entonces, digamos, puede que sí o puede que no. Es como un cara y sello. Entonces, digamos, todo depende del nivel de confiabilidad o confianza que se tenga frente a este equipo anterior. Cuando ya son equipos que ya han tenido desarrollos anteriores, obviamente, pues se puede generar un espacio de confianza. Pero si lo que queremos es tener un mayor control para cada proyecto, genere su estimación, genere su cronograma, establezca su plan de gestión, su plan estratégico y a partir de ahí comenzar a generar cada uno de esos aspectos. Listo. Entonces, a partir de eso también podemos determinar tarifas de costo de acuerdo a los recursos. Esto va a exigirle a usted a las personas encargadas que conozcan las tarifas de los costos unitarios para cada recurso. Eso que muchas veces vemos nosotros en una factura, que te mencionan por unidad cuánto es el costo, ¿verdad? Y especialmente asociado a cada valor, en este caso, al personal por hora, cuánto es el costo de la hora de esa persona, cuánto es lo que se le paga por hora trabajada, los equipos de trabajo de hardware por unidad, en el caso de viáticos, de pasajes, ¿cierto? Que se deben estimar por unidad, especialmente el material, los granajes, las yardas, metros cúbicos, cuánto se pagan, ¿sí? Las publicaciones, en el caso de libros, revistas, tipo web, entre otros, ¿no? Toda la intención es poder sacar toda esa estimación lo más puntual posible, logrando así estimar unos costos por actividad, es decir, recomendación puntual al tener presente, estimar costos por actividades y por recursos puntuales. Este proceso puede realizarse a través de cotizaciones, las consultas de estas bases de datos comerciales por la red por internet, lista de precios, propiamente, digamos, algunos propios por tarifas estimadas por equipos de proyectos de trabajo. Todas estas estimaciones las podemos trabajar de esa forma, ¿sí? Eso en el caso que tú quieras trabajar, básicamente determinando las tarifas por costo de recursos. Si vas a trabajarlo por una estimación de antecedentes, entonces es algo un poco más técnico que te permite consolidar las actividades a través de un paquete de trabajo individual. Es con el nivel, digamos, de identificar lo más bajo posiblemente detallado y el costo se va a ir acumulando a niveles superiores. Normalmente es una perspectiva de información y de seguimiento, ¿no? Que motiva el tamaño y la complejidad como tal. Es decir, cuando usted se le entregan, bueno, por este paquete, muchas veces lo hacen a otras empresas, cuando te dan un costo, de pronto tienes un paquete personal, un paquete hogar, ¿sí lo han visto esto que vienen muchas veces a nivel de internet? Y un paquete empresarial, ¿ya? Entonces, ese tipo por paquetes se denomina estimación por estimación ascendente, perdón. Y pasamos a la estimación paramétrica, que esta se asocia más que todo con relaciones estadísticas, con datos históricos y otras variables que van de la mano como tal. Aquí por lo menos podemos decir que es básicamente con un cálculo, una estimación de un recurso, de una actividad específica y el cronograma de trabajo está como tal, asociando así el nivel de exactitud. Ejemplo, multiplicar la cantidad planificada de trabajo a través de un costo histórico por unidad y a fin de obtener el costo estimado, es decir, por cada periodo de tiempo, cada actividad se va asociando y se va a estimar. Podemos pasar también a una forma de estimar como es el software de gestión de proyectos. Es decir, el software de gestión de proyectos utiliza una variedad de herramientas, podemos usar una herramienta de estas. Utilizamos el software para poder generarlo. Muchos hoy por hoy utilizan esta forma. Generamos una hoja de cálculo, estimamos todos nuestros procesos de simulación, aproximación y estadísticos y a partir de estos modelos, de estas estimaciones, simplificamos su uso en algunas técnicas de estimación como tal, facilitando su proceso, la selección. Entonces, existen muchos recursos, muchos software, lo podemos utilizar y con base a esas métricas generamos nuestros modelos y simplemente comenzamos a llenar los valores, ¿sí? De esas variables que hemos identificado nosotros y posteriormente nos emitirá un resultado, ¿sí? En un tiempo muy mínimo para poder decir esto es lo que se estima como tal para este proyecto. Algunas personas que se encargan de la gestión de proyectos de manera general ya tienen estipulado esta métrica, estas hojas de cálculo o este modelo, donde solamente generan y comienzan a ingresar los valores y automáticamente les da ese aspecto. Otros pueden ser a través de un análisis de una propuesta para licitación. Normalmente las encontramos, ¿cierto? Que pueden estar de tipo de cuantía del proyecto, de alto nivel de competitividad, exigen perfiles de acuerdo a los participantes. Entonces, todas tienen, digamos, ese orden que va a emitir un factor, digamos, o un valor agregado, ¿sí? Para poder dar esa estimación como tal. Entonces, a partir de ahí, se puede comenzar a preparar y a llamar el presupuesto del proyecto, con tal de plasmar
prácticamente los rubros que se requieren. Eso es lo importante que tiene que tener cualquier propuesta como tal. En estimación, los rubros que se requieren, la suma de los costos estimados y el rendimiento al final como tal del proyecto. Entonces, a partir de ahí, tratar de tener presente que toda estimación lo que busca es que usted pueda medir desde el inicio del proyecto todo el rendimiento que usted va a tener. Entonces, eso es muy importante tratar de verse evidenciado. ¿Listo? Bueno, y en ese orden de ideas damos por terminada esta quinta sesión. Esos aspectos asociados a esos elementos que teníamos en la formulación como tal, como esos elementos que vemos ahí asociados desde el inicio, desarrollo como tal, y por último la evidenciación, lo que queremos evidenciar al final del proyecto para dejarlo formulado. ¿Listo? Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? No, no, señor, de mi parte no. Bueno, entonces quiero saltar un poquito, ya que estábamos en la unidad número 6, porque la unidad número 7 para que se vayan preparando, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos aquí prácticamente asociado en la unidad la genera, bueno, creo que está, permíteme un segundo, que es la evaluación, que es que usted va generando prácticamente en equipos de trabajo de estudiantes de 3, van formulando, ojo, formulando el proyecto. Entonces, como lo vemos evidenciado con los recursos que hemos visto, y el material que tenemos en el módulo, en ese orden puedes ir formulando tu proyecto, ¿sí? Normalmente, ¿qué se requiere? Que sea un proyecto que tú identifiques una necesidad con la cual tú quieras estipular. Aquí tienes unos recursos que te van a permitir, digamos, apoyarte como tal para esta solución y que pueden ser de muy gran beneficio para usted. ¿Listo? Recomendación, por favor, vayan leyéndolo desde ya, vayan, digamos, asociándose, familiarizándose con esto. ¿Listo? Ok, profe, vale. Ok, vale. ¿Alguna pregunta más? No, señor, de mi parte no. Ok, bueno. Entonces, les agradezco la participación y asistencia en el día de hoy. Les deseo una feliz resto de semana y muchas bendiciones y éxitos en todo lo que están trabajando. Cualquier duda, por favor, ya saben, al chat o incluso a cualquiera de los medios que tenemos acá de consulta. ¿Listo? Vale, profe, muchas Bueno, gracias. muy Vale, amables. Estén muy bien. Que tengan una feliz noche y muchas vale. bendiciones. Hasta luego, gracias. Hasta luego.